de las primeras cosas que uno se pregunta es por qué hay tanta desconexión, por qué hacen estas cosas que son obviamente, patéticamente incorrectas y sin embargo las hacen. ¿Tú qué crees que pasa? Bueno, es muy sencillo. Las han podido hacer por tanto tiempo, han estado tan acostumbrados a salirse con la suya que simplemente lo siguen intentando. Basta ver el gabinete que han nombrado, el tipo de personas que están trayendo al gobierno, algunas completamente desconocidas y otras que en vez de tener un currículum lo que tienen es un prontuario. Sí, pues las personas jóvenes que están, bueno, jóvenes entre comillas, que están entrando al gabinete, no tienen las credenciales. Por ahí está circulando el dato de una de las personas que se presentó a un concurso CAS hace solo un año y no calificó por falta de experiencia. Eso es con los jóvenes, con los de menor edad. Y después, la otra promoción, son todos, son abuelos, o sea, son de la edad de los abuelos, de quienes van a salir a las marchas más tarde, abuelos de los TikTokers, personas que Sí, ya cumplieron un ciclo. sí, y justamente lo que siento yo es que es como el manotazo, no sé si de ahogado o no, el manotazo de un sistema corrupto que ha estado en el poder por décadas, acostumbrado a hacer de las suyas, utilizando los espacios legales o leguleyos a su antojo, y considerados como teniendo cintura política o de saber moverse o de tener contactos con gente en los militares, los policías, por un lado. Y por otro lado, como dices tú, gente muy joven que no tiene la experiencia, que son oportunistas. Son personas que les han dicho, bueno, ¿y qué te parece esto? Dicen, bueno, total, ¿qué pierdo? Porque todas las personas que tienen una carrera realmente solvente, que tienen trayectoria, que tienen un real interés en el país, no se van a prestar a participar en ese fantoche gobierno. Sí, pues, ¿no? Ahora, esa desconexión, esa desfachatez de asumir un cargo para el cual uno claramente no está preparado, no es nueva, como tú la dices. La vimos hace poquito con el ministro este famoso Work and Travel, ¿no? Teníamos un Work and Travel, ahora tenemos a todos, bueno, tenemos a un conjunto amplio de personas no calificadas. Alguien decía por ahí que la primera señal de corrupción de alguien es aceptar un trabajo para el cual sabes que no estás calificado. A fin de mes vas a recibir un salario, ¿no?, habiendo hecho un trabajo para el cual sabes que no tienes las credenciales. Eso ya es corrupción. Pero más allá de eso, Hugo, el tema me parece a mí que es central en todo esto, es que no solamente estas personas, algunas no tienen ninguna experiencia de calificación o habilidad, otras ya han probado que son personas de muy baja estima moral. Entonces lo que vemos es que obviamente este es un gobierno que no tiene apoyo. Sabemos que la mayoría de personas en el Perú no apoyan al Congreso, sino apoyaban al presidente. Y ahora hay una sensación de angustia, de rabia, de cólera, y obviamente son muy pocas las personas que están dispuestas a prestarse a ser parte de este gobierno, como decía Fantoche, un gobierno de gente que realmente está ahí únicamente porque son intereses que están todos muy claros. Quieren terminar con las con la SUNEDO y poner de nuevo a las universidades que han lucrado con los sueños de los jóvenes. Están tratando de levantarse la Amazonía en peso, están repartiéndose. Esto es una repartija, pero de todo el país. Sí, ¿no? Bueno, llegó Carlos León Moya. Hi. Perdón, es que me habían ofrecido un ministerio, entonces estaba negociando. Al final no me dieron Esta nada. mañana había un tuit circulando por ahí que decía que estaban haciendo una redada en el centro de Lima y se los estaban llevando a la leva, que era a jurar de ministros. Claro, claro, el que dice Petacá lo tengo, además justo hoy alertado fui al... No, que decía, cuidado amigos, amigos con seriedad no pasen por el centro de Lima, la cosa está que queme muy peligrosa. Están agarrando a quien pase sin preguntar nada y a la fuerza te quieren poner de ministro. Cuídense. Pero, lo cual es gracioso porque este es un país donde la gente más bien se muere por ser ministro. O sea, la tendencia es más bien
que cuando hay un puesto libre de ministro, la gente se empieza a agarrar y le gusta ¿no? que lo que aparezca. Y tan mal está este gobierno en inicio, o pseudo gobierno, que no puede llenar un gabinete, ¿no? O sea, es un gran indicador de los solos y tristes que están. Se han demorado 2 días en llenar un gabinete. Y eso Sí. es lo que nos han presentado. El gabinete de personas quemadas, que ya han tenido su pase infame por los pasillos del gobierno, y personas que no tienen experiencia alguna. Porque Parece efectivamente, como ¿quién se va a prestar a esto? puro reciclaje. De pura gente reciclada de otros gabinetes, ¿no? Los que votaron con PPK, ¿no? Los que apoyaron el indulto. Es como esos pucheritos de gente que no iban a volver y ¡pum! Los subes, ¿no? Así, Bueno, a porque es hacer... la muestra de que quiénes son las personas que se van a prestar a esto, las personas que no tienen ningún tipo de medida moral. Ahora claro, ves este gabinete, no es como una buena idea porque va en contra de lo que estabas diciendo, ¿no? Era como, vamos a hacer un gabinete de ancha base, lo cual claramente no tenías cómo conseguirlo. Consigues un gabinete Willax, ¿no? O sea, todos los invitados de Willax, un par de cómics y lo juntas. Está Fernando D'Alessio, ¿no? Que ya yo me he sorprendido a ver a Fernando D'Alessio, que apoyó el indulto a Fujimori, más lo tramitó además, ¿no? Y Claro, tú cuando, ves, cuando tramitó ese indulto ya hace algunos años, yo dije, pucha, este es el fin de este señor, ¿no? ¿Cómo es que alguien con semejante descaro de tramitar las cosas de esa manera va a tener alguna nueva oportunidad en algún gobierno? Bueno, El porque se hemos próximo caído gobierno. ahora en algo aún más bajo que eso. Y y esa es la gran tragedia, que hemos llegado al fin de las opciones institucionales. O sea, estamos como en el endgame. Una vez que ya llegó el Parlamento a copar el Poder Ejecutivo, ya no quedan más opciones legales. Y en eso es lo que están pensando las personas que han aceptado los ministerios. Personas que han estado buscando un ministerio por años, como Juan Cheput, alguien que estaba buscando el poder como Antonio Flores Arauz por años de años, que llegó a ser algo como el gato fiero presentándose a la presidencia, que fue en el 2016. Personas que ya no tenían, como dice Hugo, ninguna posibilidad. Y todos están de regreso. Como el gabinete de los zombies. Sí, de los zombies y de algunos otros reencarnaciones del work and travel, personas con cero experiencia que no tienen ni para acceder a un CAS y que ahora son ministros. Sí, bueno, acá estoy viendo un par de preguntas al respecto de eso y yo quería contestar una pregunta de Fernando. El tema sobre lo que pasó por el que no pueden reelegirse los parlamentarios. Esto fue siempre algo muy peligroso. Yo recuerdo en su momento que lo dije muchas veces a quien me quería oír, que no era mucha gente, que la posibilidad, que este asunto de la no reelección de los congresistas era lo más peligroso del mundo, porque estábamos poniendo por un año a una serie de personas que tenían muy claro que esta era su única oportunidad de hacer lo que podían con lo que tenían. Entonces, claro, obviamente no tienen ningún tipo de incentivos para tener una carrera política a futuro. Esto es simplemente hoy por hoy la rapiña de este momento. Hay otra pregunta sobre esto de levantarse de la Amazonía. Han estado ya circulando por mis redes sociales decretos de urgencia de cosas como se van a empezar a hacer concesiones en la selva. Entonces, yo creo que esto va a ser algo que va a pasar muy rápido. Ha salido un Esto de la proyecto de no ley reelección. Dale. ayer, un proyecto de ley de UPP, que se llama, ¿no? Ley que crea condiciones para desarrollar sosteniblemente la minería artesanal y el aluvial amazónica. Se quieren bajar el mano, ¿no? O sea, sosteniblemente, no hay forma que eso se desarrolle sosteniblemente. Entonces, No, y menos con minería ilegal. claro, ¿no? Entonces, esta parte de UPP asociada con los intereses ilegales, que son bastante fuertes en Madre de Dios, terminan tomando el poder transitoriamente y mandas un proyecto de ley al día siguiente, ¿no? Que es como la versión minera de lo que quisieron hacer los Luna con Sunedu, ¿no? Al día siguiente mandas tu carta notarial a Sunedu diciéndole causa, yo ya gané, ¿no? Eso es lo mismo, minería, ahora dame mi mina. No sé si lo vayan a pasar nuevamente porque ahora es pura incertidumbre, pero es una muestra de los intereses que han estado uniéndose, ¿no? A la hora de la vacancia y que son... Ahora, eso es territorio FREPAP, ¿no? Territorio y tema FREPAP. La Amazonía y la preservación y tal.
También, Sí, pero además que los intereses de mineros ilegales están en varios lados, ¿no? El Fujimorismo en algún momento también los representó, o sea, son así sí, pero además bien... estamos hablando, todos son intereses creados, todos son industrias con muchísimo dinero y que son destructivas por donde la miremos. Una es la minería ilegal, otras son las universidades por lucro. Y me preguntan aquí también en el chat el tema de personas como Idel Bexel o Patricia Teulet. Yo no sé exactamente por qué cada uno de estos individuos ha aceptado ser parte de esta tremenda coalición de corruptos, pero por algún motivo hay. Eso no es gratis. Como decíamos, los work and travel son porque quieren tener una oportunidad de ser ministros, los que ya se han reciclado es porque tienen un interés de volver a la escena o tienen un interés particular, ya sea con minería, ya sea con educación, eso ya se irá viendo. Ujú. A mí me da la impresión también de que el Ministerio de la Mujer o el MIS al final es como la chauchilla para ciertos gobiernos, ¿no? Para el PPK inicialmente era como, ah, déselo a Cayetana. Queremos que Cayetana sea ministra, pero no tenemos dónde ponerla. Ya, dale el MIS, ¿qué importa, no? Y creo que fue lo mismo con Patricia Teulet, porque Patricia Teulet, ¿qué cosa con el MIMP? Tema de género, feminicidios, violencia familiar, o sea, ¿qué tiene que ver el PPK? No, no importa, dale. Pero Y la gracias a pregunta eso es porque por qué acepta. La pregunta es por claro, qué acepta, porque no le molesta estar con este grupo de gente, no, obviamente. pero además Pablo Secato ya le defiende, dice, pero ella negoció el TLC. ¿Y? ¿Qué? ¿Que en el TLC que había feminicidios? Bueno, también es cierto que Secato hablando de violencia de género no es precisamente el mejor ejemplo, ¿no? O sea, pero que te lo haya puesto también muestra lo poco que le importa. Primero que no debería estar ahí. Y segundo, claro, el solo hecho de aceptar ya te dice bastante, ¿no? Hay otra pregunta sobre la nueva constitución. Y ahí yo tengo como una impresión que se las comparto, que es como muy brumoso el corto plazo, ¿no? O sea, vamos a marchas, pero no sabemos cuál es la salida, ¿no? O sea, cuál es la salida después de la marcha, qué es lo que propone la marcha, que se vaya Merino y cómo lo reemplazas. Y eso en verdad nadie lo tiene claro, ¿no? O sea, ¿qué es? Que regrese Vizcarra a través de la vía legal, que el TC se pronuncie y saque a Merino, que el mismo Congreso lo saque y ponga otra mesa directiva. La verdad que no se sabe. Lo Bueno, único que justamente creo que, perdón Carlos, que ahí en esa incertidumbre está el mayor peligro. El Ujú. mayor peligro por dos motivos. El primer motivo por el cual este es un momento muy peligroso es porque la gente puede decir, bueno, pero total, ¿qué vamos a ganar? Ya tengo mucha gente en mis redes sociales diciéndome, bueno, pero que están defendiendo a Vizcarra si él también es corrupto, o para qué vas a salir a la calle, qué vas a ganar, qué se va a lograr. Ese es uno de los riesgos. Y entonces eso también de alguna manera la gente dice, bueno, entonces démosle una oportunidad a este gobierno porque no hay otra opción legal. Esa es una. O sea, la falta de visión de qué es lo que puede ser, eso es uno de los grandes riesgos. Y el otro es simplemente que la gente llegue a tal punto que digamos a un momento de descomposición social y hay mucho miedo de eso también. Pero yo creo que la inspiración pueden ser los otros movimientos sociales, particularmente en Bolivia y en Chile. En Bolivia, en que a Yáñez la estuvieron con marchas y marchas y marchas y cada vez que ella quería seguir votando las elecciones para más adelante, la gente volvía a salir a la calle hasta que fue imposible seguir haciéndolo y se tuvieron que dar elecciones. En el caso chileno, salieron las niñas a manifestarse que 30 pesos era mucho para el metro y ahora tienen un plebiscito con una nueva constitución. O sea, hay muchas posibilidades y yo creo que en lo que nos da la calle en este momento es la oportunidad de simplemente decir, no vamos a aceptar callados que nos roben en nuestra cara. claro. Y Claro, ya pero luego tendremos que ver qué viene después. eso requeriría tener clara conciencia de que va a tener que haber calle de aquí a abril las elecciones e inclusive 28 de julio cuando efectivamente haya el cambio de mando. Bueno, pero Hugo, también es posible que la calle precipite a unas elecciones más pronto, a que entre una discusión sobre una nueva constitución, porque en el fondo el problema institucional que tenemos se origina por la constitución que nos dejó el Fujimorismo, que ha sido parchada y reorganizada a partir del año 2000, pero nunca realmente puesta en cuestión. O sea, tengo una impresión que es, en general, mientras más tiempo, digamos, el tiempo juega a favor de Merino, ¿no? Mientras más tiempo pasa, más se solidifica su posición, que sigue siendo bastante endeble.
Creo que el gabinete de ahora más bien no lo solidifica, lo deja como igual de débil, porque obviamente es como la chauchilla, ¿no? Es como la sobra de varias mesas que se la junta para almorzar, en la hora de almuerzo. Pero creo que hay una dinámica de las protestas en el Perú los últimos 5 años, después de la ley Pulpín, que es la gente que sale, a marchar y a protestar de manera relativamente desordenada por varias partes de Lima, con cobertura de la prensa, y eso termina siendo un daño a las personas contra quienes están protestando, en este caso el gobierno temporal, que es mucho más certero que las marchas anteriores. Por ejemplo, antes los paros nacionales íbamos como una procesión a la Plaza San Martín, 30.000 personas, caminabas al Congreso, parabas ahí y te ibas a tu casa. Era una procesión. Y como es de que las marchas contra García en Lima fueron más o menos de ese tipo, ¿no? Ahora es, primero, gente no necesariamente partidizada, creo que también que el promedio ha bajado, más avesados. La organización tiende a ser más espontánea porque hay redes sociales, no están esperando que la CGTP convoque una fecha, la gente se raya y va, y pueden autoconvocarse, y la descentraliza. Entonces puedes tener, como ayer, marchas en Miraflores, marchas en Lince, marchas en el centro, tienes ves la pantalla de los canales divididos en 4, y eso es más dañino, me parece, que las marchas anteriores, más dañino para el gobierno, y me parece bien que sea así, me parece muy bien, y es lo que va a ocurrir seguramente en esos días, bajo la cocina, como dice Natalia, la cocina solamente no queremos San Merino, queremos que se vaya, ¿no? Y por ahora está bien. Los partidos evidentemente no mencionan salidas porque no las tenemos, ¿no? Y yo creo que esa es la cocina de corto plazo, ¿no? Mientras esas marchas que pueden efectivamente debilitar la legitimidad ya escasa del gobierno van a continuar, van a seguir, al menos hasta la próxima semana. Y yo creo de verdad que están muy solos y muy débiles, y yo no sé hasta cuánto les dura la debilidad. O sea, sí es cierto que el tiempo juega a favor de ellos, pero yo no sé qué tipo de manera tendrían que hacer para durar 2 semanas, ¿no? O sea, después de que el TC diga algo, ¿cómo se mantiene? No lo sé, porque más cada medida que toman las medidas iniciales son tan burdas que son exactamente lo contrario de lo que han venido diciendo. No tocamos la SUNEDU, cosa contra SUNEDU. No vamos a afectar tal cosa, cosa contra la Amazonía. Entonces, no sé cuánto pueden resistir. Las protestas no son tan masivas como en Chile y en Bolivia, pero son lo suficiente como para dejarlos tambaleantes. Entonces ahí yo termino siendo, no sé si optimista, porque igual no sé qué pueda pasar, no sé cómo puedas cambiar esa situación, pero es un enemigo relativamente débil. Y en estos 2 días no he visto ningún intento serio por fortalecerse. Más bien se han terminado como, ¡uy!, ¿no? Recluyendo, ¿no? Un gabinete de Flores Arauz, Merino que no sale, no declara, no da la cara. Se les ve hasta sin salida, medio asustados. Claro, cuando intentó dar la cara a Merino, dándole esta entrevista a los colombianos, a la radio, ¿no? Intentó articular 2 o 3 argumentos, vio que no podía contrarresponder a los periodistas, ¿sí? Cortó la llamada. O sea, a lo que tú dices que están solos, aislados y tal, hay que sumarle que están faltos de ideas. Bueno, es que son un grupo de incapaces en el fondo. O sea, yo creo que es muy importante lo que dice Carlos y en ese sentido yo también comparto un poco el optimismo dentro de todo este desastre en el que estamos viviendo. Los movimientos continuos van a seguir debilitando el poco apoyo que tiene este gobierno fantoche. Mientras sean en diferentes ciudades del país, mientras sean en diferentes partes de la ciudad, va a ser cada vez más difícil controlarlas. Obviamente que estamos en pandemia, entonces no vas a conseguir tantas personas como lo que fue la movilización en Chile. Pero recordemos también que la movilización en Chile tampoco tenía a un líder específico, tampoco tenía un partido político que la llevaba, era simplemente la gente harta. Y yo creo que ese es el hartazgo que nosotros tenemos que tratar de fomentar y fomentarlo a través de las redes sociales. Yo también coincido con Carlos que esto es algo nuevo. Yo creo que a partir de las marchas contra la repartija,
un poco la medida, la manera como las movilizaciones sociales en la calle empezaron a cambiar. Efectivamente un cambio generacional, pero también un cambio de discurso. Y también creo que no es solamente marchar, sino también cómo se marcha, qué es lo que se hace en una marcha, cómo se hacen intervenciones. Hablábamos antes de comenzar la reunión cómo se han estado proyectando cosas en las paredes, el trabajo artístico de Claudia Coca, cómo en Chile se utilizaron las guitarras y cómo se utilizó la música. Yo creo que esas maneras importantes de protestar, que también son muy simbólicas porque estamos hablando de viralización, estamos hablando de redes sociales, esa imagen de esa mujer con el top rosa o el sombrero, los policías, después me pasaron un video que era cómo se había puesto la mujer para la foto. Y al final eso no es lo que importa, no es que estén reprimidos, pero las imágenes hablan muchísimo y estamos en un momento donde las redes sociales importan. Hay gente que no quiere salir a su casa, pero puede tuitear y puede retituar, puede hacer sentir su desazón de otras maneras, porque efectivamente la única forma que tenemos ahora los ciudadanos de resistir es diciendo no nos representa. Claro, y no vamos a permitir que avasallen con instituciones como estas múltiples que hemos venido nombrando. Pero déjenme ponerle el otro lado de la moneda a esto de que esta es un conjunto de manifestaciones diferentes que tienen características nuevas, los TikTokers, los K-Popers, los Dotters, los Oteros, todos estos ya. Pero también hay elementos comunes, o sea, esta es común con el pasado. Esta sensación de que se vayan todos, de ya estamos hartos, no es nueva, la hemos visto ya montones de veces. ¿Cómo asegurarnos de que quien venga no sea otro pillo más? Bueno, esa seguridad, Hugo, no la tenemos, pero tenemos siempre la esperanza. O sea, los que somos más viejos y peinamos canas, nos acordamos haber estado manifestándonos el año 2000, los cuatro suyos. A ver, yo salí a marchar el año 2000, pero casi día por medio. Y nos íbamos a la Plaza San Martín y volvíamos, y además ahí había bastante represión. O sea, recordemos que hubieron muertos, quemaron el Banco de la Nación. O sea, fue espantoso. Efectivamente, Hugo, eso no es nuevo. Todas las manifestaciones estudiantiles del año 97, o sea, ahora quieren meter miedo y decir, uy, Movadef va a hacer cosas. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos usando una vez más el viejo discurso. Vamos a tener que salir una vez más a decir, no somos terroristas. O sea, ese viejo miedo de que cualquier persona que tiene una demanda y lo hace saber públicamente puede ser tildado de terrorista, eso a mí me parece espantoso. Eso es con lo que tenemos que seguir luchando. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos que la persona que venga después no sea un nuevo pillo? Bueno, Toledo nos embaucó a todos, o sea, de alguna manera yo creo que es peor, o sea, el peor de todos él, porque nos hizo creer, nos hizo tener la ilusión que algo cambiaba, pero no cambiaba. La corrupción siguió siendo no solo endémica, sino sistémica y se hizo más profunda. Sí. Ahora, imagínate que haces toda la marcha, pero que gane Forsyth, ¿no? ¡Ah! Dice, no, ¿para qué? O sea, yo no sé, yo no pienso tan Creo que con mi objetivo mediano y corto es que se vaya Merino y ya, y regrese cierta normalidad. ¿Y que se vaya Merino o que, aún quedándose él dentro de la, entre comillas, legalidad, que no haga destrozos? Tú sí quisieras que vaya. Creo que la demanda es que se vaya, ¿no? O sea, la demanda es no es mi presidente, fuera Merino, porque para una protesta tiene que ser muy concreta, muy rápida. Fuera Merino, ¿no? O sea, lo otro es como muy complicado, ¿no? Quédate en Merino, pero no destruyas. Eso podría ser eventualmente si pasa una semana. Pero además que es como viene junto, ¿no? O sea, Merino no es Merino, Merino es el desmontaje de ciertas reformas que se venían dando durante muchos años, ¿no? Y con un grupo de... ¿La implementación de eso cuál sería? ¿La qué? La implementación, ¿cómo se implementa eso? La única manera, es sacándolo en la práctica, ¿no? Porque lo otro que podría pasar, imagínate que pasan 2, 3 semanas y las protestas bajan. Desmonta. ¿Y quién se lo pone? Los partidos del Congreso tienen el Congreso, tienen las Fuerzas Armadas, tienen la policía, los canales, no es que sea una oposición militante tampoco. O sea, la otra salida también es probable, ¿no? O sea, que es que reprimes, que haces a la gente y sigues sus 4 meses. Desmontas 4 meses
y forzar al presidente, ¿no? O bueno, no sé quién sea. Eso también es posible. Bueno, pero también existe otra posibilidad, que es que las protestas continúen y se conviertan en algo, una demanda por ejemplo, una asamblea constituyente, por un nuevo proceso, porque el proceso sea diferente. Ya los que somos más viejos todavía nos acordamos de la Asamblea Constituyente del 78, nos acordamos de las grandes huelgas generales, nos acordamos de Morales Bermúdez. O sea, lo que está pasando ahora en el Perú no es nuevo, es peor, pero es un poco lo mismo, es la misma vorágine, la misma discusión, y efectivamente, como dice Carlos, hemos estado con una sensación de que Vizcarra por lo menos tenía la intención de hacer ciertas reformas y que había cierta esperanza que las cosas podían ser mejores. Pero ahora tenemos que una docena de candidatos presidenciales para las elecciones de abril y todos son espantosos. Dos, Es o sea. como, sí, Ah, no, o creo que sea, Vizcarra es como una válvula de escape, creo. Creo que la diferencia entre Chile y Perú era que post PPK tuviese a Vizcarra que en 2 años como que se ayuda a bajar, salir de política, ¿no? Hace que, ¿no? Esta bomba de tiempo se diluya un poco, y creo que termina cumpliendo esa función, es decir, el hartazgo estaba, la rabia estaba, la satisfacción estaba, y viene este pata que en 20 años es el primer presidente que tiene más de 50% de aprobación, meten a todos a la cárcel, y Alan se mata cuando él es presidente, y es como, bueno, pues no, o sea, no es lo que quiero, pero es lo mejor que hay. Y una vez que se va y viene esto, esa insatisfacción vuelve a, ¿no? Como a juntarse y a tomar forma. bueno, pero también no te olvides que en Chile salieron los estudiantes, se reventaron en el 2010, se pasaron marchando, que fueron 18 meses pidiendo educación gratuita. O sea, también nosotros como típicos peruanos nos pasamos diciendo, no, pero es que en Chile todo es diferente. Sí, pero se pasaron años, de años saliendo, los escolares, los universitarios, las nuevas generaciones. O sea, también nosotros como ciudadanos tenemos que tomar riendas en esto y decir, esto no me representa, esto no es lo que queremos, necesitamos mejores opciones, las opciones que me están presentando no son buenas, este Merino es un ladrón, nosotros queremos que haya un cambio. Y estoy también de acuerdo que hay diferentes metas, ¿no? Está el corto plazo, no sabemos lo que va a pasar en una semana, el mediano, que va a pasar en 3, 4 meses, y el largo plazo, o sea, estamos hablando de diferentes momentos. Pero lo que a mí sí me queda claro es que en este momento lo único que nos queda es protestar. Claro. Y el corto plazo creo que es, o sea, las demandas son de corto, por ejemplo, las demandas de largo plazo pueden surgir sobre el camino, ¿no? Si imaginemos un escenario en el cual, por ejemplo, lo que pasa si pasa una semana y el TC le da razón a Vizcarra y Vizcarra vuelve. ¿Las protestas desaparecen? No desaparecen, se mantienen, y si se mantienen, ¿qué piden? Ahí quizás es un escenario más probable donde tú digas, no, queremos una nueva constitución. Pero ya están las elecciones convocadas, que lo pones como referéndum, o sea, se puede, es un escenario tan brumoso que esas opciones son posibles, ¿no? Eh, pero sí tenemos como una... Mi temor es que si miramos los últimos 10 años, las protestas en Perú son por chispazos, ¿no? Son ¡boom! Y desaparecen. Por ejemplo, los pulpines. Súper masiva, además con un componente social, su origen social era muy distinto a otras marchas, mucho más jóvenes, mucho más aguerridos, y nuevamente no eran militantes, era mucho más variado. Logran, después de varias semanas de marcha, lo que consiguen, y luego se desactivan, ¿no? Y que esa es en realidad como nuestra dinámica protesta en general en los últimos años, ¿no? ¡Pum! Revienta, ¡pum! Se desactiva, ¿no? Acá todavía estamos como en el inicio del pico y no sé qué vaya a pasar, ¿no? La demanda concreta es solamente que no nos roben. Perfecto. Y ahí me quedo, ¿no? Porque yo no sé qué vaya a pasar, no sé qué vaya a ocurrir, no sé qué demandas surjan, pero está avanzando y nuevamente creo que el enemigo es más débil que otros, ¿no? Menos asentado que otros, por ejemplo. O sea, una protesta como esta, tú le decías a Alan García y Alan García podía estar un mes con esa protesta. Yo no sé si Merino puede estar un mes con eso. No Bueno, creo. pero es que también no tiene legitimidad, o sea, el asunto, pero Y su lo que legalidad está fortalece a en... Merino, Carlos, es que no hay otra opción. Entonces, Claro, ese es el riesgo, ese es el problema.
Porque al final, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, bueno, vamos a protestar de aquí a abril para que no nos carguen el país en peso. ¿Qué tan Sí. sostenible es eso? O sea, no sabemos, pero igual el escenario todavía está muy convulso como para saber realmente qué es lo que va a pasar en los próximos meses. Y efectivamente, como dices, estas manifestaciones como la de la repartija, los pulpines, todos esos eran como cosas muy, muy puntuales, pero después de toda la explosión de los escándalos de corrupción, la gente tiene muy claro que nos roban y nos roban y nos roban y nos siguen robando. Tuvimos elecciones para elegir un mejor Congreso que la porquería de Congreso que teníamos antes y elegimos esto. O sea, lo más preocupante es que supuestamente lo que nos va a salvar son las elecciones de abril. ¿Y qué vamos a elegir en abril? Claro. ¿Quiénes Claro, son y no nuestros solamente, candidatos? ¿Dónde está nuestra democracia? ¿Dónde está la representación? ¿Quiénes son nuestros posibles presidentes y quiénes son nuestros posibles congresistas? Estamos en este problema porque tenemos un Congreso unicameral con 130 representantes. El señor que está en este momento siendo nuestro presidente salió electo con poco más de 5.000 votos. ¿Qué clase de representación es esta? Eso es lo que nosotros nos tenemos que estar preguntando. ¿Quiénes son nuestros representantes? ¿Nos representan? ¿Por qué nos representan? ¿Quiénes nos deben representar y de qué manera? Estamos hablando del Bicentenario. Bueno, estamos hablando entonces de refundar la República de una crisis espantosa en la que nos encontramos. sí, y no solamente es que nos equivoquemos eligiendo las personas equivocadas o votando 5.000 personas por un señor que ahora está ahí sentado, ¿no? Sino que además nos equivocamos en los conceptos. Esto de la no reelección, por ejemplo, abrumadoramente ganó. 85% de los peruanos dijimos no reelección. 90% de los peruanos dijimos no bicameralidad. Y ambas opciones muy, muy populares, claramente en lo objetivo incorrectas, y hoy estamos pagando esas consecuencias. Entonces, no sé si un conjunto de nuevas reglas o una constitución o un nuevo marcado de cancha nos haga elegir distinto, porque también gran parte de la responsabilidad es nuestra, estamos eligiendo mal personas y opciones. Bueno, Pero también es porque... estamos eligiendo, perdón, sobre lo que conocemos. O sea, la gente dijo, no queremos bicameralidad porque ya todos habían subido al coche, nos vamos a volver senadores y entonces no nos van a sacar nunca. O sea, entonces la gente dijo, no. Dijimos, no, que no reelección, y la gente dijo que no, porque no quería que esa misma gente que había estado en el Congreso volviera. Pero eso también quería decir que la gente que era buena tampoco volvía, porque al final lo que debe castigar al legislador es que la gente no vote por ellos. Ese es el castigo de un legislador que es malo, que no voten por ellos. Porque ¿qué sucede? La representación es simplemente, a mí me eligieron y una vez que yo estoy en el Congreso, yo ya no tengo que rendirle cuentas a nadie. Esas 5.000 personas en Tumbes que votaron por el señor Merino, ahora él no tiene que venir a decirles qué ha hecho él por ellos. No representan nada. O sea, tenemos un Congreso que es un cascarón. Entonces, tenemos problemas institucionales profundos. Ahora, también tenemos un problema de oferta, creo, digamos, siempre vamos como a la demanda, hablando como economistas, como es Hugo, que es, los electores escogemos mal, ¿no? Y ahora, pero, ¿qué tenemos que escoger también, no? Es decir, si miramos las opciones de las encuestas ahora, el 2021, uno ve los primeros puestos y dice, está fregado, ¿no? Y creo que ese es un tema que arrastramos de bastantes años también, pero que es que en general la oferta de los partidos no es muy buena. Alguien puede decir, bueno, mi partido tiene una buena oferta, que es lo que suelen decir en la izquierda los morados, ¿no? Está bien. Pero esos son dos de 24, ¿no? Y los 22 otros tienen una oferta bastante baja, o sea, bastante mala, y es porque los partidos son débiles, porque los puestos los compras, porque nadie supervisa nada, en fin, por esas razones. Entonces, yo sí suelo ser como, ahora soy optimista con el corto plazo, con que Merino pueda salir y con que se puedan tener más cosas. Soy optimista, lo cual es raro. Pero en general soy optimista con el mediano a largo plazo porque no veo de manera inmediata cómo pueda cambiar la oferta. Quizá ahora cambie, quizá esta explosión ayude a cambiar la oferta. Quizá, pero en la semana anterior es como, en general, la oferta política es cada vez peor, y siempre hablamos de, no, la gente elige mal. Sí, es cierto, Pero pero... elegimos entre lo que hay.
Sí, es como, claro, ¿qué escoges? O sea, hueso con tierra o hueso sin tierra. Bueno, ¿no? Agarras y lo limpias. No sé, yo no sé si si esto llega a buen puerto, genera una explosión de nuevas personas que se involucren. No lo sé. Pero. Pero es que ese también debe ser un momento, me parece a mí, que nosotros como ciudadanos debemos exigir mejores cosas. Y que en este momento ya sabemos quiénes son las 105 personas que votaron por que Merino sea nuestro presidente. Ya sabemos quiénes son las personas que han aceptado ministerios en este momento. Ya sabemos quiénes son las personas que están detrás. O sea, que esto nos enseñe, que ese también sea un momento que esa información se filtre. ¿Quiénes se han jugado la camiseta por evitar esto? ¿Quiénes han tratado de movilizar en las calles? Obviamente después van a haber muchos deslindes y también ideológicos y de posiciones, pero en el fondo estamos viendo que tenemos al Partido Morado y tenemos un par de personas por ahí de algunos otros partidos, individuos. Entonces, para las próximas elecciones tenemos que realmente, la gente decir, o sea, tener nosotros también como ciudadanos, darnos el trabajo de decir por qué tenemos estos problemas. Acá alguien ponía en los mensajes, los estoy tratando de leer, pero me distraigo un poco, la simetría de información. ¿Qué sabemos de lo que está pasando? ¿Qué sabemos de lo que nos están ofreciendo? Y luego nosotros tenemos que empezar a demandar y decir, estas personas no me representan. Estos candidatos, efectivamente, como dice Carlos, son muy malos. Necesitamos mejores candidatos, necesitamos mejores sistemas. Yo también tiendo a ser más pesimista sobre el largo y mediano plazo que sobre el corto plazo, porque es muy brumoso el horizonte. No sabemos realmente qué es lo que hay, pero sí me parece que es muy positivo la reacción popular contra todo esto. Y no solamente en Lima, sino en el Cusco, en Trujillo, en Arequipa. La gente está cansada. Sí. Ahora, yo no soy tan optimista con ese corto plazo, ¿eh? Porque ese corto plazo puede ser un gol que puede que no sirva para nada. Puede que estemos perdiendo 4-0 en el minuto 40. Y bueno, ya, pues hacemos un gol. ¿Sí? Sí. Sí, Pero es el gol del honor, ¿no? sí, O sea, es como. sí, pero si no metemos ese gol, como dice Carlos, nos quedamos sin honor, pero además tenemos que seguir intentándolo. Yo no sé si el fútbol es la mejor analogía en este caso. Yo creo que estamos en una situación de tal crisis, de tal tragedia nacional, porque esto es una tragedia nacional. O sea, tenemos a una serie de gobiernos que desde los últimos no sé ya cuántos años, no han hecho más que robar. Y teníamos a un presidente que estaba tratando de hacer algunos cambios y la reacción, eso es como la reacción contra esos cambios. Entonces nosotros tenemos que también volver a accionar. No sé si el boxeo sea una mejor, una metáfora que tenga más que ver con eso. O sea, nos han metido ese golpe que alguien le metió a un congresista, es el golpe que teníamos muchos guardados, pero ahora la calle puede atestar otro golpe a alguien que tiene la debilidad que tiene Merino. Y ahora el Tribunal Constitucional tendrá que sentarse a pensar qué hace. Y nosotros podemos, o sea, y cuanto más salga la gente a la calle a protestar, más difícil le va a hacer al gobierno que tiene tan poca legitimidad mantenerse y hacerle las suyas, porque en el fondo, como decías tú, Hugo, lo que tenemos que tratar de hacer es evitar que se bajen a las UNED, es evitar que hagan más universidades Bamba, es evitar que Telesub regrese, es evitar que tengan esa ley para la Amazonía. O sea, eso es lo único que podemos hacer. Ahora, por ejemplo, el escenario del indulto, 2017, diciembre, cuando PPK indulta a Fujimori, también era brumoso. Era protestas contra el indulto. ¿Y qué quiero obtener? Que vuelva a la cárcel, pero sé que no va a volver. Bueno, no importa, ¿no? Y lo que generó fue hacer muy costoso a PPK ese indulto, ¿no? Se lo hicieron pagar. Y terminó debilitándolo tanto que cuando viene la anuncia de Salaverry, ya era un muerto en vida. O sea, ya habían como un mes y medio de protestas que pararon, es cierto, pero ya no tenía quien lo apoye. Entonces se lo hizo costoso. Exactamente. Creo que eso, ¿no? Eso es, se lo vamos a hacer costoso. Quizá lo logremos, pues hacer costoso, y ese costo después creo que le va a pagar factura. Y con el indulto queda una narrativa bien paja, que es, sí, es cierto, nos golpearon, como dice Natalia, ¿no? Como el ya, pero nos repusimos, ¿no? Y al final, 10 meses después volvió a la cárcel.
ya está. ¿No? O sea, sí, nos ganan, pero no, ahí tenemos nuestros momentos de, ¿no? De gloria. Y creo que hay algo de eso también ahora, ¿no? Es decir, no creo que los que salen a protestar no son tan pesimistas como en otro momento. Yo no lo soy ahorita tampoco, ¿no? Y es, bueno, vamos. Y algo conseguiremos. Y cuando algo consigas se queda como un ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas que esa vez salimos a protestar y logramos esto ya? Vamos Bueno, a hacerlo. justamente eso, ¿no? Yo creo que la protesta de los pulpines contra la protesta contra la repartija, las protestas contra el indulto y sobre todo el abandonar a PPK en ese momento, o sea, yo entre muchas otras personas renuncié a todo lo que podía renunciar en ese momento porque yo no voy a avalar con mi participación esto. Entonces ahora, ¿con quién está Merino? Con los únicos impresentables que lo pueden avalar. Y a nosotros nos toca recordar que D'Alessio fue la persona que firmó el indulto. Recordar que Antero Flores Arao fue el del Baguazo. Recordarle a todas estas personas su prontuario, salir a la calle, protestar y seguir diciendo nosotros no vamos a aceptar sentados y callados que nos hagan esto. Para mí no es ni siquiera vamos a traer de nuevo a Vizcarra. Ni siquiera es que lo que decía el Tribunal Constitucional, ni siquiera va por ahí. Va simplemente por el hecho de que no nos pueden hacer esto como les da la gana. No pueden, porque no los vamos a dejar. Vamos a fastidiar y fastidiar y fastidiar y fastidiar hasta que algo cambie. Porque si no lo hacemos así, no va a cambiar nada. Sí. No, y lo que tiene que cambiar es que entonces que tengamos un conjunto posible, como decía Nuria en uno de los comentarios, un conjunto posible más amplio, más decente, una oferta, como decía Carlos, una mejor oferta. Pero ¿cómo garantizar esa mejor oferta? Mira, no puedes garantizarla, pero de todas maneras ya estamos viendo que ha habido gente de prestigio que se ha presentado al Congreso, este Congreso de fantoches, y ha hecho con su palabra lo que dijo que iba a hacer. Personas como Rocío Silva Santisteban, Alberto de Belaunde, bueno, los del Partido Morado, todos en masa, pero esas son personas que han tomado una posición principista. Muchas personas dijeron, bueno, votaremos por Acción Popular porque tenemos un gran recuerdo de lo que era Acción Popular, porque Paniagua y Belaunde y lo que fuera. Pero ¿quiénes eran estas personas? Eran unos invitados, eran personas que, un mismo Merino. Dijeron, no queremos más corrupción, entonces vamos a votar por los del pescadito porque ellos son contra la corrupción. Pero ¿quiénes son estas personas? ¿Qué hay ahí? Ahora, nosotros también como ciudadanos tenemos que meternos en esto y participar. Sí. Ahora, es feo también porque, por ejemplo, tú postularías al Congreso, te tirarías 5 años ahí con el FREPAP, arranchándoles el pescado. Exacto, yo también pienso 5 años de mi vida en esto, porque es cuando es así todo tan... Dices, no, yo no puedo hacer 5 años. Ya, claro, los argumentos siempre lo hacen por la plata, pero hay algunos que en verdad, más del tema económico, es bien fregado profesionalmente para alguien meterse. Tiene que tener mucha ambición política para meterte, ¿no? Es decir, me meto porque quiero ser presidente o quiero ser gobernador y ahí hago, ¿no? Y agarro cámara. Pero si no tienes esa ambición, si quieres como un intento más así, más de servicio, No no sé, te metes. Carlos, no sé. ¿Por qué está Sergio Tejada peleándose con los policías? ¿Por qué está Marisa Glave, Indira Wilca Claro, peleándose ahí? O no, sea, de acuerdo, pero no ¿quiénes son muchos. son ellos presidentes? O sea, hay personas que realmente tienen voluntad de hacer algo y que realmente creen en esto. El problema es que si todos nos vamos a simplemente el cinismo y esto es solamente por la plata, por mi carrera, porque quiero ser presidente, entonces no lo hacemos. Ya, pero todas No, estas... pero, por ejemplo, Dale. Sergio y Marisa o sea, lo hacen porque son políticos, además ellos son políticos natos, al igual que Indira, o sea, lo hace porque tienen una carrera militancia y porque su vida profesional en realidad es su vida política, ¿no? O sea, unen una a la otra. Pero, y hay gente que efectivamente lo hace, caso Alberto, caso Sergio, caso Marisa, pero ante la pregunta de cómo ensanchas esa oferta, ¿no? O sea, estamos hablando de, no hay mucha oferta, entonces, ¿cómo mejoras la oferta? ¿Cómo haces que esa gente entre? No lo sé. Nuevamente, lo que a veces ocurre es que esas explosiones, lo que pasa es que también es esto, cuando entran uno o dos, ahí te sientes como solo, ¿no? Uno, dos, tres, que entran, no.
Pero si entran en masa, como en Chile, como entraban, por ejemplo, los dirigentes de las movilizaciones estudiantiles que entran en mancha a postular, ya es distinto, ¿no? No sé si ese sea el momento, pero que entren, pues, si postulan 20, 50, 100 en grupo, te mejora la oferta política de golpe, porque mejorar la oferta política de poquitos es más complicado, es más lento, y no sé si se pueda tampoco, ¿no? Quizás esa sea la oportunidad, no lo sé. Aquí es Pero donde que si vienen mis no lo ojos de hacemos, economista. Aquí es donde vienen mis ojos de economista y dicen, ya, ok, todas estas personas van a presentarse a las elecciones. Va a haber una marea de postulantes buenos a las elecciones, pero van a tener que competir con veintitantas otras listas que tienen unos financiamientos gigantescos con plata que viene por camionadas. ¿Cómo ganan? No lo sé. Porque además tienen experiencia. O sea, además están jugando contra gente que es rata y que no es rata de un año, es rata 10 años y conoce el sistema y no tiene moral, entonces ese le da como mayor margen de acción. Es complicado, ¿no? No sé cómo se pueda. Realmente por eso yo, para mantener optimista, digo, bueno, ya vamos al corto plazo, ¿no? Vamos al mediano, ya sufro y subo. pero tenemos que seguir buscando opciones y tenemos que seguir luchando porque las cosas mejoren. Porque si nosotros simplemente decimos, bueno, pero total, ay, ¿qué importa? Ya, no, ya, total, siempre es una porquería, ya fue. Si hubiéramos Sí, hecho eso en el año 2000 y no hubiéramos salido en la Marcha de los Cuatro Suyos, si hubiéramos hecho eso cuando indultaron a Fujimori en el año 2017, o sea, nos toca. Una vez claro. más nos toca salir, nos toca alertar, nos toca hablar, nos toca empujar, nos toca eh, seguir Claro. porque además Sí. la mayoría de personas en el Perú están hartas de la corrupción, están hartas que la gente se compre a camionadas los puestos en el Congreso, están hartas de que les roben. Eso también es cierto. Y Es lo que hasta que pasa nosotros podamos convencer a las personas que existe una opción que no es esa, entonces la política va a ser simplemente una banda de delincuentes. Sí. Ahora, y digamos, lo bueno de esta coyuntura, a diferencia de la semana pasada, es que tiene gente afuera, ¿no? La ciudadanía suele ser en el Perú bien pasiva, hasta que te agarran así, ¿no? Hasta que, ¡pum!, te meten un lapazo. Ya metí el lapazo, ya salió con todo. Entonces es un momento que puede cambiar esas tendencias, porque ahí dicen, ya no es algo de esperanza. Yo tengo esperanza en el corto plazo por fin, ¿no? Después de tiempo. Veamos, este corto plazo puede sentar las bases de un mediano plazo, ¿no? Ya. Puede ser que esas cosas que estamos diciendo que no se pueden es porque no se podían. Quizá ahora se van a poder, ¿no? Siempre no se puede hasta que se puede. Suena tonto, pero Bueno, suele ser. díganle a los chilenos, o sea, también es una cuestión de imaginación. Imaginación, que es lo que Fabiola Arce está diciendo en uno de sus comentarios, ¿no? Dice, no solamente dinero se necesita para entrar, también un poquito de inteligencia, de jugarla bien. Bueno, lo que toca es eso entonces, chambear duro, perseverantemente para construir esa mejor sociedad, ¿no? Y seguir discutiendo, seguir hablando, seguir leyendo, seguir usando nuestras redes sociales para movilizarnos, seguir compartiendo información, seguir dialogando. Yo creo que esa es la única manera que podemos salir de esto. Claro, ese es un ángulo que me gusta mucho y me gusta mucho justamente que estemos en Jugo de Caigua aportando en ese sentido. Es, es una necesidad. El perro de Hugo está de acuerdo con este. Bueno, Sí. no sabemos si está de acuerdo o no, se ha manifestado. Ha visto a Merino y ya empezó a ladrar, ¿no? Le ha dado rabia. Pero lo que sí le pido a todos es que no pierdan las ganas y no pierdan la esperanza y no pierdan el optimismo, porque si nos ganan eso, ya nos ganaron. Sí. Creo Efectivamente, es que. un momento de esperanza, pues, ¿no? Sí. Sí, no. Como digo, me da la coyuntura, el corto plazo para ser optimista por primera vez en mucho tiempo. Y vamos a ver, igual es un escenario feo, nos han arrebatado varias cosas de un día para otro, pero no nos estamos dejando, y eso es lo importante. Eso. Yo creo que tenemos que ir cerrando, señores. Sí, yo me tengo que ir. Sí. Un gusto. La policía me va a llevar con los ternos, así que tengo que prepararme.
Bueno, nada más me queda recordar que estamos en Jugo de Caigua. Queremos que todos se suscriban. Aquí en la invitación para que sigan suscribiéndose y reciban diariamente nuestras columnas de los 7 columnistas que somos aquí en este colectivo. Y eventualmente vamos a tener estos Caigua Zooms. Eventualmente vamos a tener mucho espacio para la discusión sin colesterol, como la Caigua. Así es, hoy día no hemos podido aceptar muchas preguntas del público porque estábamos un poquito enlocados con la cosa, pero hemos estado tratando de leer lo que nos han puesto en el chat, se los agradecemos mucho. Tendremos otras oportunidades donde sea más sobre diálogo, pero era también un poco una necesidad que teníamos. Ya veían que nos andábamos arranchando la palabra entre nosotros incluso. Buenísimo. Listo, muchas gracias. Adiós y suerte en la marcha. Suerte, cuídense, lleven DNI. Eso. Chao.